¿Qué tal? El punto central es aclarar un poco más el tema o la idea de en las condiciones de vigencia relacionada a los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional enumerados en el 75, inciso 22. Y más precisamente, un punto relacionado a este tema. La idea de condición de vigencia relacionada con cómo rige ese tratado internacional justamente en sede internacional. Como primer punto, la Corte fue avanzando jurisprudencialmente en la construcción interpretativa de esta idea de qué significa condición de vigencia. En un primer fallo muy importante, muy significativo para esta temática, que fue el fallo Giroldi. Giroldi es un fallo del 7 de abril del año 95. La Corte dice que la jurisprudencia internacional sirve para la interpretación de los preceptos convencionales y desde ese punto de vista, desde servir para la interpretación de los preceptos constitucionales, obliga a la propia Corte Interamericana. En algún punto, ya relacionado con los informes de la Comisión Interamericana, un fallo posterior, que es el fallo Gramajo, señala que la opinión de la Comisión Interamericana debe servir de guía para la interpretación de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Y desde esta idea de servir de guía, obligan e irrumpen en la jurisprudencia de la propia Corte. ¿Por qué? Porque atan en cuanto a la interpretación de esos tratados y de sus derechos derivados a ella misma, a la Corte y al resto del Poder Judicial. En fallos posteriores, la Corte parece haber, si se quiere, señalando una postura más rígida en cuanto a su propia obligación, básicamente bajo la idea de que una posición menos rígida podía importar hacer caer a la República Argentina en responsabilidad internacional por incumplimiento de tratados. Hay un caso, Espósito, en donde la Corte, en una parte, en todos casos estamos hablando de que no necesariamente son votos unánimes, al contrario, y que hay disidencias fuertes. Pero en el caso Espósito ya es del año 2004, del 23 de diciembre de 2004, la Corte dice que ella debe subordinar el contenido de sus decisiones a lo que plantea la propia Corte Interamericana. Ya vemos que no es meramente el tema de servir de guía de interpretación, sino que está hablando ya de un tema de subordinar. Hay un fallo posterior, incluso, estamos haciendo un punteado de fallos, ¿no? Que es Derecho René Jesús, es un fallo del 29 de noviembre de 2011, en donde la misma Corte, a partir de un recurso de aclaratoria o de revocatoria interpuesto a una sentencia de ella misma, modifica el alcance de su propia sentencia y al punto de dejarla sin efecto. Y ahí la Corte dice, como uno de los poderes del Estado, debo cumplir como Corte la sentencia del Tribunal Internacional o la sentencia que impuso el Tribunal Internacional. Y vamos incluso un poco más lejos, un fallo más cercano en el tiempo, que es Carranza-Latrubese, que es un fallo del 6 de agosto del 2013, plantea incluso la obligatoriedad de seguir las recomendaciones de la Comisión Interamericana que se encuentran dentro de los informes definitivos de la misma comisión. O sea, incluso plantea una ligazón obligatoria con informes de la Comisión Interamericana que a priori no tienen el contenido jurisdiccional que sí tienen las sentencias de la Corte Interamericana. Con esto que quiero mostrar que no queda demasiado claro el nivel de obligatoriedad, o por lo menos el nivel en que las decisiones internacionales irrumpen en la propia decisión de la Corte. Por supuesto, la Corte siempre dice que debe respetarlas. Ahora, como guía interpretativa o directamente obligada a. En este contexto, y ya con una conformación de Corte diferente, llegamos a el fallo Ministerio de Relaciones Exteriores
relacionado con el caso Fontevecchia, y a partir de un oficio que el propio Ministerio de Relaciones Exteriores manda a la Corte a los efectos de cumplir una sentencia de la Corte Interamericana que condena al Estado argentino a raíz de una sentencia de la propia Corte. En el año 2001, la Corte Suprema de Justicia de la Nación condena a un medio periodístico, a su director, a el pago de una indemnización al expresidente Menem por entender que la divulgación de determinadas noticias había afectado el derecho a la intimidad del presidente Menem y por eso era pasible de ser resarcido ese daño que se le había generado al expresidente Menem por la divulgación de esta información. Un supuesto hijo. En el año 2011, la Corte Interamericana efectuó una sentencia condenando al Estado argentino por el actuar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, diciendo que el Estado argentino había violado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el derecho a la libertad de expresión a partir de esta sentencia que había dictado la Corte Suprema. Y establece determinadas medidas, algunas de contenido económico, por ejemplo, reconocerle las sumas a los periodistas, al medio de prensa, Fontevecchia, y reparar en este sentido, devolverle lo que ellos habían abonado por esta sentencia civil de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero entre otras medidas plantea la de dejar sin efecto la condena civil que había recaído contra Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico, que era también el director de la revista Noticias, de esta editorial, de la editorial Perfil, que está a cargo de Fontevecchia. Y es acá donde la Corte plantea un stop y lo que para muchos fue una reversión de ese avance del contenido obligacional de las sentencias de Corte Interamericana o de los informes de la Comisión Interamericana. ¿Por qué? Porque ahí la Corte dice que si bien en principio ella entiende que se encuentra obligada por las resoluciones jurisdiccionales de la Corte Interamericana, en este caso no podía cumplir concretamente con la idea de dejar sin efecto. La Corte Suprema de Justicia de la Nación considera que dejar sin efecto es sinónimo de revocar y que no existía en nuestro ordenamiento jurídico una posibilidad, una acción que le permita revocar su propia sentencia. Acordémonos que no hacía tanto, en términos históricos, la propia Corte, frente a un recurso de aclaratoria, había modificado su propia sentencia. Son absolutamente análogas las situaciones, bajo ningún punto de vista. Lo que quiero mostrar es que realmente acá hay un cambio que se debe también al cambio de composición de la propia Corte. Básicamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en este fallo, el Ministerio de Relaciones Exteriores dice que la Corte Interamericana no constituye una cuarta instancia, que justamente no puede actuar como si fuera una cuarta instancia, y que era imposible revocar la sentencia Menem, o sea, dejarla sin efecto. Bajo esta lógica, no existían herramientas procedimentales, procesales, dentro del derecho interno que permitieran esto. Concretamente considerando 16, en este caso, dejar sin efecto la sentencia de esta Corte pasada en autoridad de cosa juzgada es uno de los supuestos en los que la restitución resulta jurídicamente imposible a la luz de los principios fundamentales del derecho público argentino. Y ahí la Corte dice, desde esta perspectiva constitucional, el artículo 27 de la Carta Magna prescribe que el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados internacionales, de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. Y continúa la Corte. Estos principios reseñados se traducen en el modo en que deben ser interpretadas las obligaciones asumidas por el Estado argentino. El constituyente ha consagrado en el artículo 27 una esfera de reserva soberana, delimitada por los principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional,
a los cuales los tratados internacionales deben ajustarse y con los cuales deben guardar conformidad. De esta manera, la Corte establece, si se quiere, o atempera, si se quiere, esta idea de la obligación que a partir del concepto de condición de vigencia tiene ella en relación a la jurisprudencia internacional. Por ejemplo, en este caso, si no hay un remedio preexistente y hay una sentencia que hace autoridad de cosa juzgada, ella no puede modificar per se esa sentencia. ¿Está? Y que la sentencia de Corte Interamericana en este contexto no tiene autoridad para ordenarle la modificación de este tipo de sentencia a la Corte Suprema. Esto fue leído por muchos, creo que ya lo dije, como un freno a esta idea de condición de vigencia desde la lógica de obligatoriedad de la jurisprudencia internacional, o por lo menos de obligatoriedad per se. Y significó, si se quiere, un retroceso en este concepto en este concepto tan amplio de jurisprudencia internacional. Vamos a hacer alguna salvedad. La Corte Interamericana, a partir de varias sentencias de cumplimiento, terminó diciendo que bajo ningún punto de vista dejar sin efecto era sinónimo de revocar. La Corte previamente se había venido a efectuar una anotación marginal en el libro de sentencia de la Corte, señalando concretamente que esta sentencia fue declarada incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a posteriori, recientemente, el 11 de marzo del 2020, la Corte Interamericana entendió en este punto cumplida su sentencia con esta anotación marginal. Si se quiere, también acá se dio un diálogo institucional entre la Corte Interamericana y entre la Corte Suprema, y llegaron a una misma determinación o al entendimiento de que se consideraba cumplido por el Estado argentino la obligación de dejar sin efecto a partir de esa anotación marginal en el libro de sentencia de la Corte. Resumiendo, y para verlo de manera final, es un tema realmente que ha tenido evolución a lo largo de la historia, desde 1994 hasta acá, esta idea de condición de vigencia asociada a la jurisprudencia internacional. Como resumen, todavía seguimos sosteniendo los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, las condiciones de vigencia de los mismos contemplan cómo los órganos internacionales creados por los propios tratados protegen esos derechos y la interpretación del alcance de esos derechos que hacen esos órganos.